SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. La policía suiza confirma que unas 40 personas han muerto en el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana durante la fiesta de Nochevieja. Las autoridades todavía no dan una cifra cerrada de víctimas, pero hablan de esas 40 personas aproximadamente, muchas de ellas jóvenes, según el jefe de la policía. Van a tardar además días en identificarlas por el estado de los cadáveres. Hay además 115 heridos, la mayoría graves. Dice el presidente suizo: L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies. Dice que este incendio es una de las peores tragedias que ha vivido su país. Ahora mismo actualizamos todo lo que sabemos, pero antes la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en España. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año nuevo. Ha empezado este 1 de enero con mucha lluvia en Canarias, sobre todo en La Palma, donde ya llevamos algunos registros por encima de los 80 litros por metro cuadrado. Esta noche y mañana viernes, en todas las Islas Canarias, tiempo revuelto, mala mar, bastante viento, especialmente en medianías y cumbres, y también lluvias intermitentes. En la península también lloverá algo en Galicia y Extremadura, sobre todo por la tarde en el sistema central, y por tanto llegará alguna lluvia tímida a Castilla y León, también a Madrid o al Cantábrico. Cuidado con las nieblas entre Huesca y Lleida, nieblas muy frías y también con bastante viento del sur que se va a reforzar en el Golfo de Cádiz. Mañana sube ligeramente la temperatura. Todo esto a expensas de lo que pase el fin de semana. Tengan en cuenta que la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de posibles nevadas en cotas bajas del este y del interior de la península a partir del domingo, a las puertas de Reyes. También pide precaución ante la previsión de que pueda afectar a las carreteras y por eso recomienda a los conductores que se informen bien del estado del tiempo antes de meterse en el coche. Y hay media hora 25 deportes. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola Pablo, con muchos asuntos deportivos en este primer día de 2026, porque además tenemos fútbol en directo en la Premier a esta hora. El fútbol en Inglaterra no descansa, están en juego el Liverpool 0, Leeds 0 y el Crystal Palace 1, Tottenham 0. A las 9 otros dos partidos, pero la noticia del día en esta liga es que Enzo Maresca ha sido destituido hoy como técnico del Chelsea. Eso en la Premier. Mañana tenemos el primer partido del fin de semana en la liga. Es un Rayo Getafe y además dos nombres propios. El primero es el de Lamine Yamal, que no ha entrenado con el Barça esta tarde preparando el derbi, y el segundo es el de Sergio Ramos, lo vamos a contar en media. Está interesado en comprar el Sevilla Fútbol Club. ¡Oh, la dinguerie! ¡Oh, gros! Bouge! Este es el sonido del terrible incendio en el bar de esa estación suiza de esquí en Suiza. Los testigos, chavales muy jóvenes, lo describen así. C'était comme un film d'horreur, si on peut dire. Lo describen como una auténtica película de terror que dicen pasó rapidísima. On voit pas de flamme au début, on voit que de la fumée, une grosse fumée blanche, très épaisse, comme une grosse fumée. Este chico ha contado a la televisión francesa que de un momento a otro apareció un gran humo espeso y que en menos de 10 minutos todo eran llamas, gente huyendo, mucho caos. Varios testigos afirman que el incendio empezó por una vela o una bengala encendida dentro de una botella de champán, pero la policía, que trabaja con varias hipótesis, no ha querido confirmar cuál ha sido el origen del fuego. Un fuego tan devastador que las autoridades tardarán días en identificar a las víctimas. Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Pues era la 1:30 de la mañana cuando más de 200 personas estaban en ese edificio donde está el restaurante de una elitista estación de esquí ahí en Suiza. El restaurante, en los bajos de un edificio de madera, se prendió en llamas en cuestión de segundos. El balance es catastrófico, según explicaba el jefe de la policía del cantón. Señoras y señores, esto es de lo peor que he visto aquí, decía el policía. Asegura que los primeros en llegar fueron los bomberos del enclave y los servicios de emergencia. De las más de 100 personas heridas, casi la mitad estarían muy graves. Y hay muchos jóvenes, también la mayoría extranjeros, en este pequeño país que tiene algunos de los resorts más famosos para esquiar, donde se dan cita esquiadores de todo el mundo. Los trabajos se centran ahora, como decías, en labores forenses. Es la fiscal general del país. Que lo primero, dice, es identificar los cuerpos para entregarlos a los familiares. Y hospitales franceses ya están recibiendo también a algunos de los heridos, los más graves de este incendio.
Gracias, Vicky. Y aquí en España la Guardia Civil ha encontrado muerto a un montañero que anoche quedó atrapado por una alud en el Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca. Tenía 54 años y es el segundo accidente de este tipo en lo que llevamos de semana, después de que 3 alpinistas murieran el lunes en otra zona del Pirineo ostense. Radio Huesca, Sergio Lacasa. Los equipos de rescate de la Guardia Civil lograban localizar el cadáver del montañero sobre las 2 de la madrugada tras una dura intervención a pie en plena noche para llegar a la ladera noreste de la Punta del Cau, una zona de difícil acceso a 2.500 metros de altura en Bielsa, donde todo sucedió. El alcalde de la localidad, Miguel Noguero, explicaba la dificultad. El sitio es uno de los sitios feos del valle, por accesibilidad, por la noche, hay que subir andando prácticamente todo el camino. Era un montañero de Zaragoza de 54 años que hacía raquetas cuando fue arrollado por el alud la tarde del día 31. Su compañero logró liberarse para acudir al refugio más cercano y dar la voz de alarma. El alcalde considera que no midieron el riesgo. En invierno el riesgo es mucho más extremo que en verano. Estas personas no midieron el riesgo ni estaban equipados como deberían. Es la 4ª víctima mortal por aludes esta semana en el Pirineo aragonés tras el trágico suceso en el que 3 montañeros fallecieron el lunes arrollados por una avalancha en el Pico Tablato, en Panticosa. La Guardia Civil de Huesca ha pedido a quienes vayan a la montaña, al Pirineo estos días, que revisen bien la meteorología y el peligro de aludes, porque, insistimos, ya van 2 accidentes mortales en 48 horas. Y eso nos lleva a la pregunta de qué está pasando, es decir, ¿por qué se producen 2 aludes tan seguidos? Vamos a intentar buscar respuestas con Javier Ruiz Martínez. Los 2 últimos casos los ha descrito a la perfección Miguel Ángel Clavero, director de Emergencias de Aragón. Típico alud de invierno, de estos días de frío, nevada, se forman las placas en láminas y en una de ellas rompe y desliza sobre las otras. Sobre todo hay 2 tipos de alud, como explica Javier Herrero Lantarón, experto en nieve de la Universidad de Granada. Hay aludes de placa, en capas de nieve donde se ha desarrollado una superficie más dura, o también hay aludes en donde mucha acumulación repentina de nieve nueva puede provocarlos. Las zonas más peligrosas son las de pendiente de 30 a 40 grados, porque ahí se acumula nieve nueva. Una nieve que no ha cohesionado con la capa que había antigua, ¿no? Como explica Íñigo Ayllón, guía de montaña y colaborador de Ser Pirineos, ofrece un plano de deslizamiento importante. Las grandes nevadas son menos habituales y más fuertes, con lo que las acumulaciones de nieve son más peligrosas. Y Nueva York ya tiene nuevo alcalde, Zohran Mamdani. Y así es como suena la fiesta que han organizado para celebrarlo tras la toma de posesión esta madrugada, que ha sido un acto privado. Lo de ahora sí que es un evento multitudinario en los aledaños del ayuntamiento. And it is my deep honor and privilege to welcome you to the inauguration of our new mayor of New York City, Zohran Kwame Mamdani. Un acto con importantes figuras demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez dándole la bienvenida al cargo. Mamdani es un político abiertamente de izquierdas, musulmán, de hecho ha prometido el cargo sobre el Corán, y jovencísimo. Con 34 años es ya el alcalde más joven que ha tenido la ciudad en más de un siglo y llega a la alcaldía con un ambicioso programa social bajo el brazo, con promesas como congelar los precios de los alquileres o ofrecer autobuses urbanos gratuitos. Claro, ahora hay que ver cómo gestiona las expectativas, cuánto consigue llevar a la práctica de todo lo prometido. Informa desde Nueva York para la SER, Nicolás Lupo. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear. Ningún alcalde norteamericano en la era reciente ha llegado al poder con tantas expectativas como Mamdani. No solo es el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo, el primero de confesión musulmana y de ideología socialista, sino que el entusiasmo que ha despertado durante la campaña solo se ha visto igualado por la oposición de grandes sectores de la ciudad y de una amplia parte de su élite política y económica. Una oposición feroz que también se originaba en la Casa Blanca. Mamdani ha construido un equipo de gobierno de gente experimentada cuyo objetivo será implementar las promesas para hacer la ciudad más asequible, ante un coste de vida que se ha convertido en la preocupación principal no ya solo de los ciudadanos de Nueva York, sino de todo el país. Y la CIA desmiente a Rusia y niega que Ucrania atacara ninguna residencia de Putin, como dijo el gobierno ruso hace unos días. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos asegura que no hay ninguna evidencia de esa agresión que el Kremlin utilizó para enfriar las conversaciones de paz. En paralelo, el presidente Trump ha compartido en sus redes sociales un artículo del New York Post que acusa a Moscú de inventar ese ataque para boicotear esas negociaciones. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es un artículo muy crítico con Putin el que ha compartido Trump. En él se acusa al presidente ruso de basar toda su campaña contra Ucrania en una
mentira de despreciar a Estados Unidos y de trabajar en contra de la agenda de Trump al aliarse con países como Irán o Venezuela. Esto lo ha compartido en su red social el presidente de Estados Unidos tras saberse que la CIA no ha encontrado ningún indicio de que el ejército ucraniano quisiera atacar con drones una residencia de Putin. Lo publica el Wall Street Journal citando funcionarios estadounidenses, funcionarios que explican que el ejército de Zelensky sí quería atacar un objetivo militar en una región rusa donde Putin tiene una residencia, pero que la propiedad no está cerca de ese objetivo al que apuntaban los ucranianos. Y en Rusia, atención a esto, porque los servicios de inteligencia, el KGB durante la época soviética, va a gestionar sus propias prisiones, es decir, no utilizarán las del Estado o los calabozos de la policía, sino que tendrán sus propios centros de detención para retener ahí a sospechosos que estén acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Esto es terrorismo, espionaje, traición. ¿Qué pasa? Que en Rusia, dentro de esas categorías, entran incluso organizaciones en defensa del colectivo LGTBI. De ahí que salten todas las alarmas con estas nuevas prisiones. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. Comienza un año en Rusia todavía más represivo si cabe. El heredero del KGB, el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, tendrá a partir de ahora sus propias cárceles. La apertura a Europa tras la Unión Soviética había obligado al país a que los centros de detención preventiva tuvieran supervisión externa. Una nueva ley permite ahora al FSB internar a la gente en estas cárceles totalmente aisladas. El FSB las utilizará para acusaciones como espionaje, traición o cooperación confidencial con extranjeros. Aquí cabe destacar que para el Kremlin muchas cosas son extremistas, desde el movimiento LGTB a la oposición política o algunos medios occidentales. Esta es una de las nuevas medidas con las que el Kremlin intensificará su represión este año. Otra permitirá abrir causas penales a los opositores declarados agentes extranjeros cuando sumen 2 multas, aunque sean infracciones mínimas. Por ejemplo, no haber señalado correctamente su estatus en todas las publicaciones de sus redes sociales. Feijóo asegura que va a enviar a la jueza de la Dana los mensajes que él escribió a Carlos Mazón la tarde de la tragedia, porque ya saben que hasta ahora el líder del PP solo ha remitido los que Mazón le envió a él, pero no la conversación completa. La jueza le pidió entonces, pues eso, la conversación entera para entender bien el contexto de los WhatsApps y Feijóo dice hoy que sí, que se la mandará. Recordemos que también va a comparecer ante ella el día 9 por videoconferencia desde su despacho en el Congreso, Julia Molina. Feijóo dice no entender el interés de la jueza por esa conversación que mantuvo con el expresidente la noche de la Dana, pero asegura que colaborará y le enviará lo que no quiso enviarle la primera vez, sus propios mensajes con Mazón. En una entrevista en Servimedia ha explicado que cuando tenga a un notario de guardia, registrará la conversación y se la hará llegar a la jueza de Catarroja. La jueza ha pedido voluntariamente los mensajes que ha recibido el señor Mazón, se los he entregado a través de un acta notarial y ahora me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día 29 de octubre y por el mismo mecanismo se los entregaré a través de un acta notarial. En esa misma entrevista, Feijóo pronostica que este año habrá elecciones generales. Sostiene que Sánchez se verá obligado a convocarlas. Su tiempo está en manos de sus socios. Los socios de Sánchez han pasado de encubridores a cómplices y ya empieza a tener factura desde el punto de vista electoral. ¿Va a haber o no va a haber ese cambio político? No depende de Sánchez, depende de los socios y de la agenda judicial. Una agenda judicial que, según el líder de la oposición, se le puede complicar más a Sánchez a lo largo del año. Pues repite Feijóo que quiere elecciones generales el año que viene, pero quienes seguro van a pasar por las urnas son los aragoneses, los castellano-leoneses y los andaluces, y sus presidentes, de hecho, han coincidido en lanzar discursos muy políticos en sus mensajes navideños. Por su parte, donde ya se han celebrado elecciones es en Extremadura, y su presidenta María Guardiola ha aprovechado su discurso para tender la mano a la extrema derecha de Vox, a quien pide altura de miras. José Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Con un ojo puesto en la gestión de sus gobiernos y con otro en tender de forma velada la mano a Vox allá donde sean necesarios. Así están siendo los mensajes de final de año de los presidentes autonómicos que tienen cita con las urnas en 2026. Por ejemplo, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sin citar a los de Abascal, ha pedido altura de miras ante las elecciones. En 2026 celebraremos elecciones autonómicas y se abrirá una nueva etapa política que nos exigirá a todos altura de miras, serenidad y una idea clara: decidir con responsabilidad. En poco más de un mes será Jorge Azcón en Aragón el que se juegue en las urnas su mandato. Apenas ha hecho referencia a las elecciones. El gran reto de Aragón es seguir reforzando
los servicios públicos tanto en el ámbito urbano como en el rural. Pero sí ha puesto en valor su trabajo durante estos años. También lo ha hecho como contrapeso socialista a Ferraz, Emiliano García Paje. De no aceptaremos privilegios para otros a la honestidad en política. Ese sentido común, esa coherencia que nos lleva, por supuesto, a intentar ser honestos. Honestos en las decisiones, honestos en las acciones y también en las actitudes personales. Lo que deseamos como ciudadanos es lo que, como mínimo, le debemos exigir también a los políticos. En tan solo unos minutos, Pablo, a las 9, María Guardiola se dirigirá a los extremeños con mensajes sobre su posible investidura, así como Juanma Moreno con elecciones en 2026 o Isabel Díaz Ayuso. Y en Andalucía seguimos porque ha dimitido un concejal del PP en el Ayuntamiento de Andújar, en Jaén, después de subir un vídeo a redes diciendo «La de Andújar, la que no es puta, es bruja». Renuncia a su cargo, se da de baja del partido y pide disculpas por usar un refrán, dice él, desafortunado. Andalucía, Curro García. La polémica suscitada a raíz de un vídeo en el que se escuchó al concejal de festejos del Ayuntamiento de Andújar, en la provincia de Jaén, pronunciar el siguiente refrán de contenido machista le ha llevado a presentar su dimisión. La de Andújar, la que no es puta, es bruja. Antonio Torres no solo ha dimitido de su cargo de concejal, sino que también se ha dado de baja del Partido Popular por un comentario que, tal y como explicaba en una carta abierta a los vecinos del municipio, es bastante común en el mismo. No obstante, en este texto publicado en redes sociales reconoce que el refrán es desafortunado, defiende que no hay intención de ofender y por ello pide perdón a las mujeres que se hayan podido sentir ofendidas. Además, ha argumentado esta decisión en base a no querer enturbiar la imagen del actual equipo de gobierno. Es la segunda polémica de este tipo tras el cese del concejal socialista Manuel Cortés en el Ayuntamiento de Martos en este caso. En esa ocasión aparecía entonando cánticos machistas en un vídeo. ¿Había tenido antes una avioneta? ¿Qué va? Es la primera. ¿Nunca ha pilotado una aeronave? Bueno, sí, en algún videojuego. Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad? Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes por solo 2 euros, bote de 71 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Con Pablo Tallón. El gobierno va a topar los intereses que bancos y empresas pueden cobrar por conceder créditos al consumo. Lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista aquí en la SER. Afirma el ministro que aprobarán la norma a lo largo de este mes y que además de limitar los intereses van a prohibir que la publicidad de estos préstamos se centre en la inmediatez. Adela Molina. La nueva norma pretende proteger mejor a los consumidores y evitar el sobreendeudamiento, ha explicado el ministro Carlos Cuerpo aquí en la SER, empezando por mejorar la transparencia de unas ofertas que venden sobre todo dinero rápido. Pues que esa publicidad no pueda poner la incidencia solo sobre la rapidez de acceso al dinero, sino que esto tenga que venir de la mano del resto de condiciones y que no nos llevemos luego a un engaño simplemente por la inmediatez. Se va a obligar además a dar tiempo al cliente para que estudie la oferta y se limitarán los intereses abusivos. Que entre una oferta vinculante y la aceptación pasen un mínimo de 24 horas, por ejemplo, de tal forma que nos dé tiempo, ¿no? En este caso, a interiorizar una decisión tan importante como la que estaríamos tomando. Y luego, otro elemento esencial que es efectivamente el ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos. Hay casos en los que el interés de este tipo de microcréditos instantáneos llega a alcanzar el 3000% e incluso más, un abuso que suele cebarse con personas vulnerables que son las que más recurren a este tipo de créditos rápidos. Un Cuerpo que también saca pecho del crecimiento de la economía española. Nada más abrir la persiana, podríamos decir, este 1 de enero del 2026, España ya está creciendo en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales. Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el conjunto del año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar. Y sobre la crisis de vivienda, Cuerpo defiende aquí en la SER la importancia de construir más, de enfocarse en la oferta. Yo creo que un esfuerzo inversor para reconstruir de la mano también del sector privado la oferta en nuestro país después de más de una década donde el sector de la construcción pasó de representar el 13% del PIB al 6%. Y esto habla a las claras de esa ausencia, ¿no? de inversión que ha habido en esta última década, pues esfuerzo inversor clave a través de los fondos del Plan de Recuperación, a través de ICO y también de los propios presupuestos del Ministerio de Vivienda, donde esperamos también que las comunidades autónomas se sumen, porque esto tiene que ser un esfuerzo conjunto.
Y todavía en economía doméstica, en la que todos notamos, el 1 de enero trae consigo cambios en las pensiones, Isa. Empezando porque se retrasa la edad de jubilación, sube 2 meses hasta los 66 años y 10 meses. Así que para cobrar el 100% de la pensión hay que haber cotizado 36 años y medio, aunque se podrán jubilar antes de esa edad sin penalización quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses. Pero no todo es malo, con el cambio de año también suben las pensiones y quizás se pregunten, ¿pero cuánto? ¿Depende del tipo? O por ejemplo, ¿qué pasa con el ingreso mínimo vital? Pues no se preocupen, que Estefanía Salvatierra nos trae una guía práctica. Si cobras una pensión contributiva, verás cómo esta se revaloriza un 2,7% desde este 1 de enero. Esto implica 570 euros adicionales al año para las personas que reciben una pensión media de jubilación, que en este momento supera los 1.500 euros mensuales. El resto de las pensiones, las no contributivas y las mínimas, también suben, y lo hacen cuadruplicando las más habituales. El Gobierno aprobó subir hasta un 11,4% la cuantía de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%, porcentajes que sobrepasan con mucha diferencia la inflación. Elma Saiz es la ministra de Seguridad Social. Las pensiones salvan de la pobreza a casi 8 millones de personas y reducen la tasa nacional en 16,4 puntos porcentuales. De eso estamos hablando, de justicia social. En 2025 se registró un gasto récord en pensiones contributivas, casi 200 millones de euros. Suben las pensiones, pero también hay que mentalizarse de algunas subidas de precios, por ejemplo en la factura del teléfono, en el envío de cartas o paquetes o en los billetes de avión por el ligero aumento de las tasas aeroportuarias. Edu Hernández. La subida de precios de este año empieza por la factura del teléfono, y es que MasOrange, Movistar y Vodafone encarecen sus tarifas en torno a un 4%. Si queremos mandar cartas o paquetes con correos, también nos costará más. Los sellos nacionales, los paquetes de menos de 1 kilo y las cartas certificadas suben entre un 5,5 y un 7,9%. Ojo también a la factura de la luz, porque sube tanto el peaje de la CNMC, un 4,1%, como los cargos del Ministerio de Transición Ecológica, un 10,5%. Aún así, gracias a las renovables, dice el Ministerio, se espera que la factura sea entre un 5 y un 10% más barata. Los peajes de algunas autopistas suben un 3,64% o un 4,68%, y también suben las tasas de AENA en los aeropuertos, un 6,4%, por lo que los billetes de avión costarán al menos 67 céntimos más. Pues seguimos hablando de transporte, pero de transporte público, porque en este 2026, por lo menos hasta la mitad del año, se van a mantener las bonificaciones del Gobierno y de las comunidades que abaratan, por ejemplo, el precio del metro. Además, arranca el abono único que anunció el Gobierno para cercanías, media distancia y autobuses de líneas estatales. Edu. Sí, las ayudas al transporte se mantienen con el mismo esquema que en el segundo trimestre del año pasado, de 2025. Esto incluye, recordemos, entre otras cosas, el transporte público gratis para menores de 14, en los autobuses hay bonos de 10 viajes y un 40% de descuento, o abonos mensuales con un 70%. En los trenes siguen vigentes los abonos mensuales o de 10 viajes, tanto para cercanías como para media distancia, con las mismas rebajas, eso sí, y el descuento del 50% para los servicios de Avant. A esto se añade también el pase vía para esos servicios de Avant. Se paga por cada viaje que se hace y se van acumulando descuentos. También se pone en marcha el nuevo abono único por 30 euros al mes para menores de 26 y por 60 para el resto de usuarios. Este sirve, recordemos, para cercanías, media distancia y autobuses de titularidad estatal. Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso? ¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta? Claro. Alexa, pon las noticias de la SER. Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información. Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso. ¿Verdad? Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Hora 25. Con Pablo Tallón.
Ojo a la solución del régimen chino para aumentar la natalidad. Resulta que ha decidido poner más impuestos a los anticonceptivos. Hasta un 13% más pagan desde hoy en China, por ejemplo, por los preservativos. Además, entran en vigor medidas para abaratar las guarderías en un intento por lograr que haya un repunte de natalidad. Esto después de que China lleve 3 años seguidos perdiendo población. Informa desde Pekín para la SER, Adrián Foncillas. Los preservativos, las píldoras y otros métodos anticonceptivos están desde hoy sujetos a impuestos por primera vez en 3 décadas. Serán del 13%. A cambio, las exenciones recaen ahora sobre los servicios de cuidado de niños y gastos relacionados con la boda, los impuestos al servicio de la demografía, y es que una década después de que China jubilara la política del hijo único, la natalidad sigue cayendo sin remedio. 3 años acumula la población china encogiéndose, ya superada por la India. Nacen ahora unos 10 millones de niños anuales, apenas la mitad que una década atrás. La medida ha generado quejas de los expertos, se teme el aumento de enfermedades venéreas o de embarazos no deseados, pero sobre todo ha generado chanzas. Dicen los internautas que tener a un niño, y especialmente en China, es bastante más caro que una caja de condones. Minuto 25 de Hora 25. Hora 25. Con Pablo Tallón. El gobierno español ha prorrogado para este 2026 la participación de nuestro país en 16 misiones en el exterior, en operaciones de la OTAN y la Unión Europea. Pero una de las más importantes, la de paz en el Líbano, que impulsa Naciones Unidas, está en el aire, y también lo está la conocida como Operación Atalanta, que es la que lucha contra la piratería en el Índico. Javier Bañuelos. Con la amenaza permanente de Rusia, en este 2026 España va a reforzar especialmente su presencia en el flanco este de Europa, primero con el despliegue de efectivos en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, y también con la participación en las misiones de la Policía Aérea y en las agrupaciones navales de la Alianza Atlántica, pero el gobierno sigue sin estar dispuesto a incluir a España en una hipotética misión de paz en Ucrania. Sí en el Líbano, pero será su último año. UNIFIL, la misión de paz en el Líbano, desaparece después de casi medio siglo. La ONU ha sucumbido a las presiones de Estados Unidos y de Israel y no va a prorrogar esta misión. Eso supone que los casi 700 españoles desplegados en este país van a regresar de forma gradual antes de que termine este nuevo año. También es una incógnita qué pasará con la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico. Francia está presionando para que se fusione con la misión Aspides de protección del Mar Rojo, pero nuestro país no es partidario de dar ese paso. Y el ruso Tugan Sokiev, crítico con la invasión de su país en Ucrania, va a dirigir el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena del año que viene. Y dirán ustedes, ¿del 2027? Pues sí, empiezan ya los preparativos cuando todavía nos estamos recuperando del de hoy. El concierto de hoy, que ha sido vibrante, ha sido entusiasta, con el director dirigiendo incluso al público en sus aplausos. El repertorio estaba además lleno de guiños a la paz. Dani de la Fuente. Feliz Año Nuevo de parte de Yannick Nézet-Séguin y la Filarmónica de Viena. Así concluía un concierto de Año Nuevo vibrante, el más enérgico y entusiasta que recordamos. El moderno director franco-canadiense, con pendientes y las uñas pintadas, ha hecho varios guiños a la paz en el repertorio escogido y en sus palabras. With peace comes kindness. La paz viene con la bondad, bondad para aceptar las diferencias y celebrarlas. La música puede unirnos a todos porque vivimos en el mismo planeta, decía Nézet-Séguin, que ha querido reivindicar a las mujeres, incluyendo esta pieza de Joseph Strauss, Dignidad de Mujeres, y rescatando del olvido a dos compositoras. La austriaca Josephine Weinlich y su Canciones de Sirena, coetánea de Strauss hijo y fundadora de la primera orquesta femenina europea, y la afroamericana Florence Price y su Vals del Arco Iris. A pesar de estos avances, el año pasado fue el primero en incluir una partitura de una mujer en 86 años de historia. A pesar de los avances, el concierto del año que viene va a estar dirigido de nuevo por otro hombre, un joven, el ruso de 48 años, Tugan Sokiev, que dirigió el Teatro Bolshoi de Moscú hasta 2022, cuando dejó su cargo por la guerra de Ucrania. Y con la resaca de Stranger Things, los estrenos de series no paran. Es verdad que al ser año nuevo, la mayoría de plataformas se guardan novedades para más adelante, pero Netflix sí que trae cosas nuevas para este fin de semana, Laura Bermejo. La primera de ellas, la británica En Fuga. Paige, soy papá. ¿Qué? No, ¿qué? Paige.
¡Suéltame, suéltame! Nos cuenta la historia de un padre interpretado por James Nesbitt, conocido por Match Point o El Hobbit, a quien le cambia la vida cuando su hija se da a la fuga y vuelve a aparecer drogada y como parte de un oscuro submundo que él desconocía. ¿Quién se le ocurrió que las lentejas dan suerte? Bueno, ya, XX, no lo pienses. Esto es por tu bien, ¿ok? Eres un campeón. Esto te va a ayudar a tu primer día en la empresa, que te vaya bien con tu papá. Amor de oficina es una comedia mexicana en la que una empleada y el hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior. Y en tercer lugar, El tiempo de las moscas. Mi marido tenía una doble vida. Yo era su mosca chocando una y otra vez contra el mismo vidrio. Pero cuidado con las moscas. Una serie argentina que está basada en las novelas de Claudia Piñeiro y que cuenta las peripecias de dos expresidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Una historia sobre la amistad y la libertad, repleta de humor, suspense y situaciones entrañables. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.